Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Rogamos al Padre Eterno Dios que nos dirija en este día y en la meditación de ahora. Título de la lección: Familias de Fe. Nuestro texto inicial se encuentra en Hebreos capítulo 12, versos 1 y 2. Por tanto, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No importa en qué etapa de la vida estemos, ni nuestras experiencias pasadas, ni lo que nos depara el futuro. Existimos en el contexto de la cultura que nos rodea. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra familia, incluso nuestra iglesia, todos nos vemos afectados por la cultura en la que existimos. Aunque hubo otros factores en juego, el cambio del día sábado al domingo como día de reposo es un poderoso ejemplo de cómo la cultura de la época influyó sobre la iglesia y que podemos encontrar claramente en la historia escrita. Cada vez que pasamos frente a una iglesia y vemos un cartel con los horarios del domingo, esto nos recuerda claramente cuán lejos puede llegar el poder de la cultura. Las familias cristianas enfrentan desafíos culturales todo el tiempo. A veces las influencias culturales pueden ser buenas, sin embargo, la mayoría de las veces esta influencia es negativa. Lo bueno es que el poder del Evangelio nos da luz, consuelo y fortaleza para enfrentar los desafíos que la cultura puede ocasionar. Ahora veremos cómo podemos ser familias de fe mientras procuramos ser correctos y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, de acuerdo a Filipenses 2, verso 15. A medida que el Evangelio circunda el mundo, los cristianos se encuentran con diferentes culturas y prácticas, muchas de las cuales atañen a las relaciones familiares y sociales. El reto de los misioneros es relacionarse correctamente con las diversas culturas sobre muchas cosas, incluyendo las relaciones familiares y que podrían resultarles personalmente incómodas. En Hechos capítulo 10, versos 1 al 28 y versos 34 y 35, aprendemos la necesidad de superar nuestras propias barreras y prejuicios cuando tratamos con otras culturas. La muerte de Cristo fue llevada a cabo por los pecados de todo ser humano, donde quiera que éste se encuentre. Muchos simplemente aún no conocen esta gran verdad. Demos esta noticia junto con una invitación a seguir a Jesús. Es la misión de todo cristiano. Como Dios, los cristianos son llamados a tratar a todos con respeto e integridad, dándoles la oportunidad de abrazar las buenas noticias que son para ellos también. Trata de encontrar valiosas lecciones en el libro de Hechos capítulo 15 versos 19, 20, 28 y 29. Y dice así: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no poner ninguna carga más que estas cosas que son muy necesarias, que eviten de lo sacrificado a ídolos, además no comer sangre, y de animales que hayan sido ahogados, además de las relaciones sexuales con quien no estén casados, de las cuales, si las evitan, serán para su propio bien. Primera de Corintios capítulo 2, verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 21 y 22.
examinadlo todo, retened lo bueno, niéguese a hacer maldades y a estar pecando. Toda cultura refleja la condición caída de la gente que la compone. Algunas pueden tener creencias compatibles con la Biblia e incluso útiles para la causa del Evangelio. Algunos valores familiares son buen ejemplo. Los cristianos pueden mantener y fortalecer lo que es bueno de esa cultura y lo que armoniza con los principios bíblicos. Al mismo tiempo, la verdad de Dios no puede negociarse. La historia eclesiástica lamentablemente muestra que la mezcla con las culturas paganas ha producido un mosaico de falsas creencias que engañan a muchos por no informarse y estudiar la palabra de Dios. Satanás sutilmente es el Dios de este mundo y siembra confusión. Pero Jesús ha redimido a este mundo y su Espíritu guía a los que buscan la verdad. Nuestra fe no debe ser guiada por nuestra cultura, sino por la verdad bíblica. Descubre el engaño por tu propia salvación. Al final no servirán las excusas. Leemos en Génesis capítulo 18, verso 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Aunque pueden presentar diversas maneras de establecer una familia, es precisamente la familia el componente básico de la sociedad. Por lo tanto, existen muchos rasgos culturales distintivos de varias sociedades que están directamente vinculados a la familia. Por ejemplo, en una cultura antigua que a nosotros nos parecería muy extraño, un hombre que quería una esposa tenía que llevar al padre de ella una dote de cabezas reducidas de los miembros de una tribu rival. ¡Qué extraño! Incluso en los tiempos modernos, las ideas relacionadas con los niños, el cortejo, el divorcio, el matrimonio, los padres y otras varían ampliamente. Al difundir nuestro mensaje a las diversas culturas, debemos aprender primero a relacionarnos con ellas de manera que, sin comprometer nuestra creencia, no ocasione problemas innecesarios. Al mismo tiempo, y más cerca de nuestra casa, tenemos que ser muy conscientes y cuidadosos de que las influencias culturales están hoy mismo impactando en nosotros, nuestra familia e incluso dentro de nuestra iglesia. Pero tenemos que ser balanceados. No todo lo contemporáneo, lo de hoy, es negativo. Tenemos que seguir avanzando en el tiempo en que estamos viviendo precisamente ahora. A Jesús mismo, recordemos, lo tacharon de ser un revolucionario. Pidamos sabiduría a Dios. Ahora veamos los siguientes ejemplos y saquemos lecciones de estos textos. Génesis capítulo 16 versículos 1 al 3, Génesis capítulo 35 versos 1 al 4, Esdras capítulo 10 y Primera de Reyes capítulo 11 verso 1. Sarai, mujer de Abraham, era estéril, y ella tenía una sierva egipcia, Agar. Sarai dijo a Abraham: «Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella». Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar y la dio por mujer a Abraham, su marido. Dijo Dios a Jacob: «Levántate y sube a Bet-el, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú». Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: «Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y quítense los aretes que están en sus orejas. Y subamos a Bet-el, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado».
hemos pecado contra Dios, tomamos mujeres extranjeras y han dado a luz hijos. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios y despidamos a todas y a los nacidos de ellas, según el consejo de los que temen el mandamiento de Dios. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Ellas, 1000 en total, hicieron inclinar su corazón tras sus dioses falsos. Ninguno de nosotros vive en el vacío. Todos nosotros y nuestras familias nos vemos influenciados por la cultura en la que vivimos. Nuestra responsabilidad como cristianos es vivir dentro de nuestra cultura lo mejor que podamos, conservando lo que esté en armonía con nuestra fe y evitando lo más posible lo que entre en conflicto con ella. Vivimos hoy, como nunca antes, una época de grandes cambios, muy radicales debido al avance de la ciencia y las redes sociales casi instantáneas, y los hijos son los más fáciles de influenciar para el mal si los padres no han transmitido sus buenos valores hacia ellos. Algunas cosas de la cultura particular son útiles para la vida familiar y armonizan con la Biblia. ¿Cuáles son? Es urgente ser amorosos y claros, pero firmes para adaptar tu fe a tu cultura sin comprometer las verdades esenciales y a tu misma familia. Los cambios en las familias en cualquier cultura no se pueden evitar. Número 1, algunos son producidos a través del ciclo de la vida. Número 2, otros son impredecibles como las muertes, los desastres, las guerras, las enfermedades, las mudanzas familiares, los éxitos o fracasos profesionales. Número 3, hay cambios políticos, económicos y sociales en sus comunidades y países. Número 4, otros son producto de su cultura. Veremos ahora algunos ejemplos de cambios importantes y hasta traumáticos que enfrenta la gente. Usa la imaginación para ponerte en su lugar. ¿Cómo afectaron estos cambios su vida familiar? ¿Qué mecanismo utilizarías para ayudarlos a superarlos? ¿En qué sentido quizás hubieses reaccionado de manera diferente? Abraham, Sara y Lot. En Génesis capítulo 12, versos 1 al 5, Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, haré de ti una nación grande, te bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fueron Abraham, su esposa, y Lot con él, y era Abraham de edad de 75 años, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Adasa, la que llegó a ser la reina Esther. En el libro de Esther, capítulo 2, versos 7 al 9. Mardoqueo adoptó como hija suya a Adasa, una familiar muy cercana, cuando quedó huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando se divulgó la orden del rey para encontrarle una esposa, ya habían reunido a muchas doncellas, y Esther se encontraba ya en la casa del rey, bajo encargo de Hegai, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Daniel, Ananías, Misael y Azarías. En el capítulo 1 del libro de Daniel, los 4 jóvenes hebreos son llevados cautivos a Babilonia. Allí fue puesta a prueba su fe en el verdadero Dios y cuidaron también sus alimentos que comían. Finalmente, al hacérseles el examen para llegar a ser parte de la corte del rey, fueron hallados más saludables e inteligentes en todas las ciencias y por mucho más que todos los demás candidatos.
El cambio conlleva a la experiencia de la pérdida, la ansiedad e incertidumbre en cuanto a nuestro futuro inmediato. En función de la capacidad de una familia para adaptarse a los cambios, estas experiencias pueden impulsar a las personas a nuevos niveles de crecimiento y apreciación de las cosas espirituales, o pueden generar estrés y ansiedad, y Satanás explotará el trastorno que conlleva los cambios con la esperanza de introducir dudas y desconfianza en Dios y llevarlos a la ruina. Las promesas de la palabra de Dios, los recursos de la familia y de los amigos, y la seguridad de que su vida estaba en manos de Dios, ayudaron a muchos héroes y heroínas de la fe a sobrellevar con éxito un cambio trascendental en su vida. Si conoces a alguna familia que afronta un cambio traumático y si ellos te lo permiten, realiza algo práctico para ofrecerles ayuda y ánimo. En Jueces capítulo 2 versos 7 al 13 hubo crisis de liderazgo espiritual en Israel después de la muerte de Josué. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murieron Josué y toda aquella generación, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los ídolos Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, y se fueron tras los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al único y verdadero Dios, y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Se habrá repetido la historia? Hoy pareciera que una generación falló en dar buena herencia de sus valores a sus hijos. Se deben transmitir a la siguiente generación, todos sus hijos, los buenos valores y las creencias en Dios. Los fundadores siempre tuvieron fuerte compromiso y defendieron su fe, su creencia en el verdadero Dios. En una o dos generaciones muchos pierden de vista los principios detrás de esos valores. Quizás estén de acuerdo, pero a menudo por costumbre, ésta tiende a convertirse en tradición. La pasión de los fundadores ya no está presente. Empezó la caída de la mayoría de la generación siguiente. Se ha dicho que Dios no tiene nietos, solo hijos. ¿Qué crees que significa eso? Ver además Juan capítulo 1 verso 12 y 13, capítulo 3 verso 7 y primera de Juan capítulo 5 verso 1. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados por voluntad de Dios. No te maravilles, pero te es necesario nacer de nuevo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Un método común para transmitir valores a través de las generaciones ha sido que las personas mayores cuenten a los jóvenes lo que creen. No obstante, saber lo que creen los padres no significa una fe personal. Ser cristiano es más que pertenecer a una iglesia. No es algo que se transmite por nacimiento natural de una generación a otra. Cada uno necesita conocer a Dios personalmente. Los padres pueden actuar hasta cierto punto. Nosotros debemos hacerlo por convicción y nacer de nuevo al aceptar a Cristo como Salvador personal. Cada uno será salvo individualmente por seguir y obedecer a Jesús, y nunca será por familias. La Iglesia, sus dirigentes y los padres en particular necesitan hacer todo lo posible para crear un ambiente que haga que los jóvenes crezcan siendo fieles a Dios y además le sirvan. Pero en última instancia, una generación es salva con ayuda del Evangelio, pero va a ser uno por uno. Un hombre dejó el ateísmo y se unió a la iglesia cristiana siendo ya adulto.
Después de una poderosa experiencia de conversión, se casó con una mujer cristiana y tuvieron varios hijos, a quienes, por supuesto, educaron en la fe. Un día, al pensar en la condición espiritual de sus hijos, dijo: «Ah, si mis hijos tuvieran la experiencia que yo tuve». Por eso es necesario vivir y dar buen ejemplo y hacer vívida la fe en la vida de los hijos, sin descuidarlos por atender las labores de la vida o servir incluso en la iglesia. Los hijos son primero en nuestra responsabilidad como padres delante de Dios. Por favor, no lo olvidemos. Evangelio significa buenas noticias acerca de Jesús. Ese es el mensaje que, como cristianos, compartimos a otros que aún no lo conocen. El mundo lo necesita hoy como nunca antes. Las familias cristianas tienen que compartirlo en cualquier cultura en la que vivan. ¿Qué ves en este mensaje que encontramos en Mateo capítulo 28, versos 5 al 7, en Juan capítulo 3, verso 16, Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, Primera de Corintios capítulo 2, verso 2 y Segunda de Corintios capítulo 5, versos 18 al 21? Pero el ángel dijo a las mujeres: «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Ya os lo he dicho». De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: «Mas el justo por la fe vivirá». Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Cada cristiano con sus familias se unen a proclamar las buenas noticias. La primera de todas fue: ha resucitado. La realidad de su resurrección le da sentido a todo lo demás que Jesús anunció sobre sí mismo, sobre Dios y su amor por los pecadores, sobre el perdón y sobre la seguridad de la vida eterna por la fe en Él. La Biblia y el Evangelio son una pasión en la vida de todos los cristianos, de los verdaderos seguidores de Jesús. Abrían sus casas para el estudio de la Biblia, oraban y comían juntos, compartían dinero y recursos y se cuidaban entre sí. Hogares enteros abrazaron el mensaje, no fueron perfectos de repente y hubo algunos conflictos, pero de alguna manera estos seguidores de Cristo eran diferentes, reconocían que necesitaban de Dios y de los demás. Para ellos era primero mantener la unidad y la armonía en el hogar y en la iglesia, y se esforzaban por cumplir la oración intercesora de Jesús. El mantenerse unidos, daban audaces testimonios entre ellos y entre los no creyentes, e incluso arriesgaban la vida por sus creencias. Así debería ser con nosotros, incluso en el mundo actual, que se niega a obedecer, y si algunos están todavía entusiasmados, pueden aún hacerse oír su voz.
El Espíritu anhela llenar el corazón humano de entusiasmo por el Evangelio. Cuando las buenas nuevas, el Evangelio, realmente sean tan buenas en nuestro corazón como en la palabra de Dios, la propagación será espontánea e imparable. Es urgente hacer cambios personales y familiares que ayuden a cumplir la misión a la que hemos sido llamados a compartir. Se recomienda leer el libro Profetas y Reyes, el capítulo En la corte de Babilonia, páginas 351 a la 360. También en el libro Obreros Evangélicos, el capítulo Palabras de Prevención, en las páginas 339 y 344, y el capítulo Dios no hace acepción de personas, en las páginas 345 y 346. Además, el libro El Camino a Cristo, en el capítulo La fuente de regocijo y felicidad, en las páginas 115 a la 126. Conocer a Cristo eleva al que lo recibe a un nivel superior de pensamiento y acción, al mismo tiempo que ve a todos los humanos como igual objeto del amor de Dios, habiendo sido comprados por el sacrificio de su Hijo. A los pies de Jesús, los ricos y los pobres, los sabios y los ignorantes se encuentran sin diferencia de casta o de preeminencia mundanal. Todas las distinciones terrenas son olvidadas cuando consideramos al ser que traspasaron nuestros pecados, a Jesús. La abnegación, la condescendencia, la compasión infinita del ser que está muy ensalzado en el cielo, avergüenzan el orgullo de los hombres, su estima propia y sus castas sociales. La religión pura y sin mácula manifiesta sus principios celestiales al unir a todos los que son santificados por la verdad. Todos se reúnen como almas compradas por sangre, igualmente dependientes del ser que las redimió para Dios. Y tenemos algunas consideraciones finales de este estudio. Número 1. En esta ocasión hemos redescubierto principios que revolucionarán nuestra vida personal, familiar y en la Iglesia, si con la ayuda divina queremos de veras aplicarlos, porque Dios nos necesita hoy. Número 2. Personalmente y en la Iglesia tenemos que estimular a nuestra gente joven. No los critiquemos. Mejor, con amor cristiano, ayudémoslos. Muchos de ellos han huido ya de la Iglesia, pero los que siguen y están presentes aquí es porque algo bueno ven todavía, y quizás seas tú. Número 3. Como vimos, pareciera que hubo generaciones que no transmitieron los valores morales y religiosos a la nueva generación. Esto lo podemos observar atentamente hoy. Por eso, toma el privilegio de romper ese círculo de indiferencia e interésate más por la gente joven, especialmente por los de tu familia. Te lo agradecerán algún día, por seguro. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos más y más a Dios, a través de su santa palabra, la Biblia, a través de la dirección de su Santo Espíritu. Te deseo que puedas tomar las mejores decisiones. Te necesita Dios, te necesita la sociedad, pero especialmente te necesita tu familia. Que Dios te bendiga. Amén.
Tú